Shabbat Shalom, amados hermanos de Camino a Sion. Muy buenas tardes. Son las 5:17 aquí en la ciudad de Miami, lo cual indica que en 30 minutos a las 5:47 estará cayendo el sol y damos inicio a este precioso santuario en el tiempo que se llama Shabbat. Santuario porque es apartado, distinguido para él. Las próximas 24 horas que comienzan a contar en media hora pertenecen a la distinción y a la santidad del Creador. Y en esta noche vamos a tener un tiempo como cada semana para estudiar su palabra, que es parte del deleite del Shabbat. Así que comenzando este tiempo, les pido me acompañen en oración. Vamos a ponerlo en las manos del Creador. Soberano Dios y Rey, Creador del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has ordenado guardar el Shabbat. Te damos tantas gracias porque has derramado espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Nos has revelado tus tesoros escondidos, tus secretos muy guardados, lo estás haciendo de una manera tan amorosa, tan paciente. Vas a nuestro paso. Gracias por tus mandamientos, porque son un maravilloso cerco de protección a nuestra vida. Por eso podemos decir con el rey David, cuánto amo yo tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. Humildemente pedimos espíritu de sabiduría en el entendimiento de la palabra que vamos a examinar. Pedimos un corazón sencillo, enseñable y lo más importante, el escucharte a ti en el sentido llano de tu palabra implica obedecer. Examina a través de tu palabra el corazón de cada uno de nosotros. Mira si hay en nosotros camino de maldad y corrígenos, redargúyenos. Muéstranos, por favor, los pecados que nos son ocultos y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Oramos todo esto usando el nombre maravilloso de Achen Yehoshua Hamashiach, el Cordero que porta el pecado del mundo. Amén y amén. Voy a ir a la pantalla de mi escritura y voy a comenzar leyendo el capítulo 18 de Éxodo. He encontrado aquí en este capítulo una cantidad de verbos que significan acciones muy especiales. Perdonen un segundo, voy a hacer algo que, que debo hacer, que he omitido. Afortunadamente me doy cuenta a tiempo. Ahora, aquí está la pantalla de mi escritura y como les estaba diciendo, he colocado en este capítulo 18 de Éxodo, así con letras súper grandes en mayúscula y en negrilla, una serie de verbos, como ustedes pueden ver aquí. Sobre la mayoría de estos verbos va a girar gran parte de la enseñanza de hoy. Voy entonces a entrar a la lectura. Les repito de nuevo, este es el capítulo 18 de Éxodo. Dice, y Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moche, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moche y por su pueblo Israel, y cómo Achén había sacado a Israel de Egipto. Y Yitro, suegro de Moche, tomó a Sifora, mujer de Moche,
después de haber sido enviada a su padre y a sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gerson, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de este a Moche, en el desierto donde había acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moche, yo tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces Moche salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud y entraron en la tienda. Relató entonces Moche a su suegro todo lo que Achén había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Achén los había librado. Y se regocijó Yitro de todo el bien que Achén había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yitro exclamó, bendito sea Achén, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Ahora sé que Achén es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yitro, suegro de Moche, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim. Y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moche delante de Elohim. Y sucedió que al día siguiente, Moche se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moche todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí, y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moche le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré. Y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo frente a Ja Elohim y lleva tú los asuntos a Ja Elohim y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por príncipes de miles, príncipes de cientos, príncipes y príncipes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Y obedeció Moche a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moche hombres de valor de todo Israel y los puso por cabeza sobre el pueblo, por príncipes de miles,
príncipes de cientos, príncipes de 50 y príncipes de decena para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moché. Y despidió Moché a su suegro y éste se fue a su tierra. Vamos a comenzar a revisar esta parachá, esta porción. Recordemos que la palabra parachá en hebreo significa una porción. Es una porción semanal de toda la Torá, los 5 primeros libros, que se va leyendo desde el comienzo del ciclo hasta el final. Y donde siempre la primer frase de esa porción, entonces le da el título a la porción, palabra que en hebreo es parachat. Aquí está el nombre, aquí está la fonética hebrea, aquí dice de derecha a izquierda, Yitro, aquí está mi cursor Yitro, y aquí está la transliteración al castellano Yitro, que han traducido como Jetro. El texto de la parachá completa va de Éxodo 18:1 hasta el 20:23. Vamos al panorama, vamos a ver una rápida visión panorámica de todo la parachá. El capítulo 18, como lo vamos a estudiar, es lo más importante que vamos a estudiar hoy. Es la visita de Yitro a Moché. Ese es el capítulo 18. Ya entraremos en detalle. El capítulo 19 es la preparación de Israel para recibir la Torá. El capítulo 20 es la entrega de la Torá. Vamos a entrar en materia. Ya les dije que esta parachá lleva el nombre del suegro de Moche. A propósito, en este capítulo que vamos a estudiar muy detalladamente, la palabra suegro aparece 13 veces. Entonces, conforme a estas expresiones del texto que leí, me voy a detener la mayoría del tiempo en estos verbos que, como les dije, son los que son la columna vertebral, vamos a decir, de esta revisión. O yo Yitro, vengo a la panorámica, dice Yitro oyó, verso 18:1. Y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moché, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moché y por su pueblo Israel, y cómo Achén había sacado a Israel de Egipto. Como ya les dije, es notorio el nombre de la parachá, Yitro, y surge una pregunta. Yitro era un extranjero a Israel, además era un gentil. Y es muy curioso que esta parachá tenga el nombre de Yitro, siendo que el gran profeta Moche, el gran profeta, ¿por qué no hay una parachá que lleve su nombre? A cambio, hay una parachá que lleva el nombre de un extranjero a Israel llamado Yitro. Como les dije, en este capítulo se menciona que Yitro era suegro de Moche por 13 veces. Pero hay otro detalle muy interesante, es que se menciona que Yitro era sacerdote de Midian. Normalmente nosotros en castellano, según la traducción, decimos Madian. El nombre correcto es Midian. Midian es uno de los hijos de Abraham con Setura, la segunda esposa de Abraham una vez que Sara murió. Y es interesante que se mencione que Yitro, un descendiente de Abraham con Setura, nieto, tataranieto, era sacerdote de Midian. Es muy notorio. Y claro, viniendo de Abraham, se entiende este sacerdocio que de alguna manera, pues entonces fue inspirado por la vida de Abraham. Entonces, lo que vamos a ver en todo este texto
son una serie de interacciones y diálogos entre Yitro, qué buen suegro era Yitro, y Moche, su yerno. Y esto nos enseña algo muy importante, porque el gran Moche, el gran profeta, supo escuchar a su suegro, y no solamente lo supo escuchar, tengamos en cuenta que la palabra Shema, que es escuchar en hebreo, no solamente implica escuchar. Cuando el Señor dice escucha Israel, no solamente nos dice que ejercitemos los oídos, sino la obediencia. Y es hermoso que Yitro viene y le da, después de hacer unas observaciones muy particulares de Moche, él le da unos consejos muy poderosos. Y lo más hermoso es que Moche lo escucha. Pero más allá, no solamente lo escucha, Moche hizo exactamente todo lo que Yitro le dijo que hiciera. En esta porción, sobre todo en este capítulo, la palabra oír, la palabra escuchar es muy importante. Podríamos decir en primer lugar cómo se va a ir desarrollando este capítulo 18. En primer lugar, Yitro escuchó. Luego, la escritura dice, Moche escuchó. Y luego, más adelante, ya para la entrega de la Torá, vemos que Israel escuchó. Moche escuchó y obedeció. Israel escuchó y dijo, haremos todo lo que nos has dicho. Esto es muy precioso. Entonces, aquí temprano entendemos una maravillosa bendición que se llama sabiduría. Y la sabiduría, en primer lugar, implica estar dispuestos a escuchar a todas las personas y estar dispuestos a aprender de ellos. Este es un tremendo desafío para cada uno de nosotros, porque a veces nos cuesta mucho saber escuchar. Podemos escuchar al más sabio y tomar consejo. La escritura dice, examínalo todo, retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Podemos escuchar inclusive al que no está de acuerdo con nosotros y podemos escuchar al que está equivocado. De todas maneras, habrá aprendizaje, habrá enseñanza y habrá sabiduría. Las personas sabias están dispuestas a aprender de otros. Entonces dice aquí que Yitro oyó y dice, ¿qué oyó? Oyó todo lo que Elohim había hecho por Moche y por su pueblo y cómo había sacado a Israel de Egipto. Esto fue antes de que de que Yitro llegara al desierto a encontrarse con Moche. Esto tuvo que ser una noticia en ese contexto muy contundente. Recordemos que cuando Yehoshua, como llaman Josué, fue a entrar a la tierra prometida por Jericó, una mujer muy importante, Raab, le dice que todos ellos han oído todo lo que Achén ha venido haciendo con los grandes reyes, con los amorreos, con los jerjeseos, y ellos tienen temor, aun cuando era una cultura en cuanto a las comunicaciones tan modernas que tenemos hoy. Las noticias se sabían y se había sabido y Yitro había oído todo lo que había hecho Elohim por Moche, por el pueblo de Israel y cómo los había sacado de Egipto. Entonces él oye y luego miren este punto aparece otro verbo. Dice del 18, capítulo 18, del 2 al 6 dice, Yitro tomó, Yitro oyó, Yitro tomó. Vamos a leer. Y Yitro, suegro de Moche, tomó a Sifora. Dicen Séfora. Sifora, mujer de Moche, después de haber sido enviada a su padre y a sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gerson, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Y el nombre del otro era Eliezer,
porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, suegro de Moche, llegó con los hijos y la mujer de este a Moche, en el desierto, donde había acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moche, yo tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Entonces Moche salió a recibir a su suegro, se postró, lo besó y se preguntaron el uno al otro por su salud y entraron a la tienda. Hay una frase aquí que quiero que revisemos. Todos estos textos estoy usando solo el panorama por efecto de tiempo, pero han sido tomados de la escritura. La escritura dice que Yitro, suegro de Moche, tomó a Sifora, mujer de Moche, después de haber sido enviada a su padre. Esto pone un precedente. Solo hasta Éxodo 4, capítulo 4, versículo 25, se menciona a Sifora, la esposa de Moche. Y se menciona aquí en este texto que ella fue enviada a su padre. Sifora no fue a Egipto con Moche, Sifora no estuvo en el tiempo de las plagas, Sifora no atravesó el Mar Rojo. Pero ahora, después de aproximadamente año y medio, su suegro, el suegro de Moche, padre de Sifora, está diciendo que llegó con los hijos y la mujer de este. O sea que han transcurrido, como ya lo dije, año y medio de separación entre Moche y su esposa. Y esta es una enseñanza muy maravillosa acerca de la vida matrimonial y del valor que tiene para el creador el matrimonio y la familia como soporte de cualquier pueblo que pueda funcionar correctamente. No es correcto que un matrimonio transcurra año y medio de separación. Esto es anormal y además es incorrecto. Pero aquí tal vez está la respuesta a la pregunta y a la curiosidad. ¿Por qué esta paracha lleva el nombre de Yitro? Como ya les dije, aquí aparece 13 veces la palabra suegro. Y vamos por primera vez en esta noche al glosario. La palabra suegro en hebreo, aquí está la primera palabra del glosario, es joten. Joten. Aquí está la transliteración y significa suegro. Esta palabra viene de una raíz hebrea que también da origen a la palabra hatuná. Fíjense que son muy parecidas. Las raíces hebreas se forman por tres consonantes a las que en el proceso se les agregan prefijos y sufijos y van generando una serie de palabras que se entrelazan a partir de esa raíz. Entonces, de la palabra jotén se deriva la palabra hatuná, que es matrimonio. Y, como ya les dije, suegro. Vamos a ver el tremendo valor de este suegro, porque hatuná significa, en el contexto hebreo, el lazo que se establece con el padre de la esposa y su autoridad sobre su yerno. Lo voy a repetir porque es muy hermoso el aporte de este suegro y el uso amoroso, sabio y humilde de la autoridad que él ejerció sobre su yerno, siendo el gran Moche. Repito, Hatuná, que es matrimonio, incluye en la mentalidad hebrea el lazo que se establece no solamente con la esposa, sino con el padre de la esposa, llamado suegra, Jotén, y su autoridad sobre el yerno. Y eso es lo que vemos en esta paracha que está ejercitando Yitro. Yitro, entonces, como lo vemos, está viniendo a Moche y le está, escuchen lo que voy a decir, le está recordando su pacto matrimonial. Le está recordando la palabra de Moche con su esposa, la palabra de pacto, la palabra dada, la palabra empeñada.
Y vamos a ver que de una manera muy determinante, Yitro estaba protegiendo a Moshe de permanecer solo frente al pueblo. Moshe estaba muy ocupado y estaba atendiendo su responsabilidad frente a Elohim, estaba atendiendo su responsabilidad frente al pueblo. Eso es maravilloso. Ese es el llamado de un siervo del Creador, pero al mismo tiempo estaba incumpliendo su pacto como esposo y como padre de sus hijos. Pensemos en esto. Moshe huye de Egipto a la edad de 40 años, llega a Midian y muy rápido se casa con Sifora. Cuando el Señor lo llama, han pasado 40 años. Cuando el Señor lo llama para salir de Midian e ir a Egipto, han pasado 40 años. Quiere decir que han pasado 40 años de vida matrimonial de Yitro, perdón, de Moshe con Sifora. Y después de estos 40 años, él ahora está año y medio muy ocupado sirviendo al Creador, pero está descuidando a su esposa y está descuidando a sus hijos. Razón tienen de haber colocado a esta paracha, a esta porción, el nombre de este suegro tan importante, tan maravilloso. Hay otro caso en la escritura. Si bien aquí hubo una medicina preventiva muy a tiempo para Moche, hay un caso muy particular en la escritura que está reflejado en Primera de Samuel 2:12. Solamente recordemos que el profeta, perdón, el sumo sacerdote Elí tuvo dos hijos. Ellos se mencionan aquí en Primera de Samuel 2:12 y voy a leer el texto. Miren, dice, y los hijos de Elí eran hijos de Bilial, no tenían conocimiento de Achén. Algunas personas han identificado a Bilial como Hasatán. Qué triste y qué paradójico que se diga que el hijo del sumo sacerdote no tiene conocimiento de Achén. ¿Qué pasó con el sumo sacerdote Elí? Estaba tan ocupado corrigiendo al pueblo, sirviendo al Creador, pero descuidó sus hijos. Recordemos que estos hijos de Elí se quedaban a las puertas del santuario, eh, hacían daño a las mujeres que traían sus corbanot, sus sacrificios, hurtaban en el templo, no tenían conocimiento de Achén. Sin embargo, su padre era el sumo sacerdote de Israel. Algo falló. Y aquí, con la visita de Yitro a Moshe, estamos viendo una visita de medicina preventiva. Es importante que pensemos en algo. Es muy, muy maravilloso. Es el gran valor que tiene en la cultura de la escritura, en la cultura de la Torá, en el pensamiento hebreo, la familia. Y tenemos que ser lo suficientemente sencillos para reconocer que Israel como nación tiene más de 3000 años de historia en cuanto a levantar familias saludables. Tiene la Torá sobre el matrimonio y tiene 3000 años de saber hacer bien las cosas en el campo matrimonial. Esto es maravilloso y hasta estábamos hablando de sabiduría al comienzo de esta paracha. Luego quiere decir que para nosotros es muy importante mirar al que tiene resultados, en este caso Israel. Miren algunos mandamientos que quisiera que revisáramos para poner de relevancia lo que estoy diciendo. Vamos a leer Deuteronomio 20, del versículo 5 al versículo 7. Voy a leerlo aquí. Este texto que voy a leer de Deuteronomio 20, del 5 al 7, son Torots. Acuérdense que la palabra Torah es singular, Torot es plural y la palabra significa instrucción. O sea, estas son instrucciones para los matrimonios, para los varones casados,
cuando se trata de enviarlos a la guerra. Vamos a ver cómo Israel protege a los varones en el caso de ir a la guerra. Y entonces viene aquí la Torá. Acuérdese, la instrucción. Dice, después los oficiales están haciendo un reclutamiento para ir a la guerra. Y dice, después los oficiales hablarán al pueblo diciendo, tienen a cientos de miles de reclutas, pero antes los oficiales van a decir esto, van a hacer esta encuesta, van a hacer estas preguntas. Vamos a leerlas. Dice, quien haya edificado una casa y no la haya estrenado, que se retire, no va a ser reclutado y vuelva a su casa. Miren esto, no sea que muera en combate y la estrene otro. Luego dice, el oficial sigue preguntando, quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, o sea, no haya cosechado y no haya producido el fruto de la vid, que es el vino, quien haya comprado o, perdón, plantado una viña que no ha cosechado todavía, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y la vendimie otro. Y luego dice, quien esté comprometido con una mujer y aún no la ha poseído, o sea, no ha consumado el matrimonio, que se retire y vuelva a su casa, no sea que muera en combate y algún otro la posea. Mis queridos hermanos y amigos, ninguna nación sobre la tierra tiene el privilegio, la bendición de una legislación de esta naturaleza que proteja al hombre recién casado para que no vaya a la guerra si no ha consumado su matrimonio. En la legislación hebrea, al recién casado se le da una licencia de 1 año. Precioso. Luego dice, si compró una casa o la edificó y no la ha estrenado, no puede ir a la guerra, vaya, disfrute la casa. Luego lo llamamos al combate. Y quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía, retírese, vuelva a su casa. Le pregunto, ¿no es el recién casado el que construye una casa? ¿Y no es el recién casado, hipotéticamente, quien planta una viña para sustentar su familia? Miren esto tan bello. Esta es la Torá sobre el matrimonio. El Salmo 127 del 3 al 5 dice algo que muchos hemos memorizado. He aquí, herencia de Achén son los hijos y una recompensa el fruto del vientre. Dice que son como saetas en manos del valiente, que los hijos habidos en la juventud son como una saeta. Miren el valor dentro de la cultura hebrea para un hijo. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Qué legislación más maravillosa. Fíjense que el desafío para las familias israelíes, los más, vamos a decir, apegados a la Torá en el Israel moderno, tienen muchos hijos, de a 5 hijos hacia arriba. Los más contemporáneos, un poco alejados de la Torá, no, pero los que respetan la Torá obedecen este mandamiento. Dice que es bienaventurado, que la palabra hebrea correcta es feliz. Esta palabra bienaventurado no es una traducción exacta, porque la palabra en hebreo es acher. Acher es dicha. Acherim es felicidad. Dice, hay felicidad, acherim, para el hombre que llena su aljaba de saetas. Y en la aljaba cabían muchas saetas, como 5 lanzas. Entonces, es natural ver en Israel, hoy en el siglo XXI, parejas jóvenes con mínimo 5 hijos.
porque el valor de la familia es muy alto. Miren esta porción del Evangelio, porque siempre vamos de la Torá al Evangelio. Vamos temprano aquí en nuestra enseñanza al Evangelio. Voy a leer Primera de Corintios 7:5. Dice aquí, no os privéis el uno al otro, no os privéis el derecho o el beneficio o la bendición de la intimidad sexual. No os privéis, excepto de común acuerdo y por algún tiempo para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una pregunta, ¿de dónde sacó el apóstol Shaul esto? El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. El mismo Shaul da testimonio de que él fue criado conforme a la tradición de Israel. Por supuesto, Shaul sacó esto de la Torá, porque era un hombre educado conforme a la Torá. Es muy interesante lo que vamos poco a poco encontrando aquí de la armonía teológica entre ambos pactos, el pacto de los antiguos y el pacto innovado. Entonces, el sentido del mandamiento es precioso, del mandamiento de la misma creación, creced, multiplicaos, llenad la tierra, lo que implica en la mente hebrea es, haz feliz a tu mujer, fructifiquen y multipliquen. Qué hermoso, haz feliz a tu mujer, fructifiquen, multiplíquense. ¿Qué hay subyacente, qué hay detrás de este mandamiento? Haz feliz a tu mujer, fructifiquen y multiplíquense. Esto está implicando una familia saludable y una familia funcional. Ahora, estamos ya en el capítulo 18 de Éxodo. Pero recordarán que hicimos algunas lecturas muy pertinentes en Éxodo capítulo 1, porque vale la pena repasarlas. La pregunta antes de leer estos textos es, ¿cuál fue el secreto para que Israel fuera preservado en la esclavitud, siendo que la esclavitud era inhumana? Se estima que la vida útil promedio de un esclavo en Egipto era solo de 20 años. Así de duro era el trato de la esclavitud. Recordemos que ellos ayudaron a construir grandes moles de piedra, edificios monumentales que los faraones construían. Entonces la vida era muy corta, era fácil morir en la esclavitud. Entonces era fácil que un pueblo se extinguiera. Sin embargo, ¿qué hizo posible que Israel fuera preservado y no destruido durante la esclavitud? La respuesta es una sola: la solidez de la familia. Miren estos textos que ya habíamos leído en Éxodo 1. Dice aquí el versículo 1:7, pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y dice, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, porque ellos fueron fecundos, se multiplicaron, fueron aumentados y se fortalecieron, y además contra toda la agresividad de la esclavitud, la tierra se llenó de ellos. Y el capítulo 1 de Éxodo 20 y 21 dice, y Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Ja Elohim, él les concedió una numerosa familia. Recordemos el temor de el Señor en la vida de las parteras.
Esto implicaba que en esa profesión médica de esa época de las parteras, estas mujeres tenían en alto valor la familia y la vida. Entonces, ¿qué vemos aún durante la esclavitud egipcia? Vemos familias funcionando correctamente y el resultado fue que nacieron muchos hijos. Esto evidencia que había amor entre las parejas. En medio de una situación tan extrema como la esclavitud, esas parejas eran felices, esas parejas eran saludables, esas parejas eran funcionales, de tal manera que el texto dice, se llenó de ellos la tierra. Entonces, aquí estamos viendo que había algo irregular en la vida del gran profeta Moche. El verso 13 del capítulo 18 dice, sucedió. Imaginemos el contexto para que lo entendamos. Hemos dicho que Moche está solo en el desierto y que lleva año y medio separado de su esposa. Ahora Yitro viene con su esposa y sus dos hijos, pero miren lo que ocurre aquí. Verso 13 del capítulo 18. Sucedió al día siguiente que Moche se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba de Moche, perdón, delante de Moche, escuchen esto, desde la mañana hasta la tarde. A ver, imaginemos, llevo año y medio separado de mi esposa y de mis hijos, y ellos llegan de repente al lugar de mi trabajo, pero yo sigo haciendo lo mismo que ya venía haciendo. Se sentó a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Esto indica que en el Gran Moche, en este momento de su vida, había un gran desequilibrio, un tremendo desequilibrio. No pudo saber hacer una pausa para atender a su familia. Y este es un campanazo de alerta para todos aquellos que amamos servir al Señor. ¿Por qué? Porque es muy peligroso desatender a la esposa, desatender a los hijos, escuchen, por el servicio al pueblo. Y es maravilloso servir al pueblo, pero es muy peligroso perder el equilibrio. Es muy equivocado descuidar el matrimonio y los hijos por servir al Señor. Esta es una de las más grandes causas de fracaso para muchos de nosotros como líderes espirituales del pueblo. ¿No les parece muy notorio que la escritura, aparte de mencionar el nombre de los dos hijos de Moche, Gerson y Eleazar, no menciona nada más acerca de ellos? No dice nada relevante acerca de Gerson y su otro hermano, Eleazar. Esta visita de Yitro a su yerno fue una expresión muy maravillosa, en primer lugar del amor y en segundo lugar del celo de Elohim para con su siervo y también para con su pueblo. Entonces llevamos aquí cubiertos dos verbos muy interesantes. Yitro oyó, Yitro vino y también Yitro vio. Continuemos adelante después de esta hermosa parte que hemos podido revisar. Aquí voy a leer del 18, capítulo 18, versículo 7 hasta el 12. El verbo aquí ya toca esa Yitro. Yitro escuchó. ¿Qué escuchó Yitro? Esto es maravilloso. Leo. Relató entonces Moche a su suegro y Yitro escuchó. Relató a su suegro todo lo que Achem había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las adversidades que habían sobrevenido en el camino
y cómo Achén los había librado. Y dice la escritura, y se regocijó Yitro de todo el bien que Achén había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yitro exclamó, bendito sea Achén, que os libró de mano de los egipcios, de manos de Faraón. Él ha librado al pueblo de la mano de Egipto. Ahora sé, lo pudo ver con sus ojos, lo pudo escuchar con sus oídos. Ahora sé que Achén es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yitro, suegro de Moche, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moche delante de Elohim. Varias cosas aquí muy bellas. Yitro escuchó lo que hizo por Israel Achén. Todo el amor expresado, cómo fueron liberados. Yitro escuchó que Achén había cumplido esos 6 verbos que consideramos hace unos días. Os libraré de las tareas de Egipto. Os libraré de la servidumbre de Egipto. Os redimiré de la esclavitud. Os tomaré para que seáis mi pueblo y yo sea vuestro Dios. Os introduciré a la tierra, todavía no ha pasado, que Achén juró a vuestros padres y la daré para que la poseáis. Pero habían ocurrido de esas promesas toda la expresión del evangelio en la Torá. ¿Por qué? Porque ya Israel había sido liberado de las cargas de Egipto. Ya Israel había sido liberado de la servidumbre gratuita de Egipto para venir a servir a Chen. Ya Israel había sido redimido, hecho que ocurrió en el Mar Rojo. Y ahora Israel iba a entrar en pacto para que Elohim fuera el Dios de Israel y ellos fueran el pueblo de Israel. ¿Cómo se llama esto? El Evangelio. Yitro escuchó el mensaje de salvación. Y lo más hermoso, la evidencia, Yitro bendijo a Achén por la liberación de su pueblo. Además, la escritura dice, Yitro supo que Achén es mayor que cualquier dios con minúscula. Yitro, esto es bello, tomó holocaustos para Elohim. El que una persona traiga un corbán, una olá, un cordero en Israel, es sinónimo de que entiende el plan de salvación. Es sinónimo de que entiende que se pone un cordero sin mancha, sin defecto, se pone la cabeza sobre él, se confiesan los pecados en una simbología que mira Mashiach. Él trajo holocaustos. Esto es muy bello. Qué poderoso el impacto mutuo entre Yitro y Moche. Tomó holocaustos y también dice que vinieron Aarón y los ancianos de Israel y se sentaron a comer con Yitro. Yitro tuvo comunión con los ancianos de Israel. Yitro tuvo comunión con la congregación de Israel. Eso es precioso. Ese es el impacto del evangelio en la Torá. El verso 14, perdón, el capítulo 14. Creo que tengo un error aquí en la nomenclatura. Sigo en el verso 14 del capítulo 18. Tengo un error en lo que copié aquí. Y viendo, vamos a analizar ahora esta palabra, y viendo el suegro de Moche todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus torot.
Ya nosotros sabemos que esos estatutos son los hukim. Y le doy a conocer sus torot, sus instrucciones. Le doy a conocer al pueblo las promesas de cumplimiento invariable y le doy a conocer las torot. Él estaba haciendo un ministerio maravilloso. Entonces el suegro de Moche le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Vamos a detenernos en esta palabra viendo en la perspectiva lingüística del hebreo. Esta palabra en hebreo, viendo, es ra'a, ra'a. Aquí está. Aquí está la fonética hebrea de derecha a izquierda, aquí está la transliteración ra'a, pero resulta que esta palabra ra'a tiene más de 14 sentidos en el hebreo. O sea que no se refiere a ver con los ojos, con los sentidos. Se requiere, sí, por supuesto, un sentido se refiere a ver, pero también tiene un sentido que es percibir. Al ver, percibo. Tiene el sentido de entender. Tiene el sentido de percibir con atención. En otras palabras, tiene el sentido de discernir. Discernir es el producto de conocer. Uno conoce la Torá y discierne situaciones a través de la Torá. Y él vio, él percibió, él discernió la realidad del problema de Moisés. Y hace una expresión tan hermosa que quiero que nos detengamos aquí. Esta es una lección para mí hoy, este día muy profunda. Yo no quiero predicarla o enseñarla a nadie sin que yo primero la perciba, me arrepienta de lo que tenga que arrepentirme y que la enseñe porque primero yo le pido a Dios que trabaje conmigo. Él vio, él percibió la realidad del problema desde la mañana hasta la tarde, haciendo algo malo, no, haciendo algo muy bueno, atender al pueblo, enseñarle las promesas, enseñarle los mandamientos, haciendo de juez, de softín con los hijos de Israel. Pero él vio, él discernió, él percibió y le dijo, no es bueno lo que tú haces. Quiero que nos fijemos en esta frase. Esta frase no es bueno. En hebreo se dice lo top, lo top. Lo es no, top es bueno. Como cuando decimos en hebreo en Israel, Boker top, buenos días. Cuando decimos Shavua top, buena semana. Pero cuando decimos lo es no y top, bueno, no es bueno. Y esa fue la expresión de Yitro para su yerno. Loto no es bueno. Y quiero que revisemos un asunto maravilloso. Loto no es bueno, aparece solo 2 veces en toda la Torá. Cuando digo la Torá, me refiero al canon hebreo antes del Testamento innovado, del Evangelio. Solo 2 veces en toda la escritura se menciona la palabra loto, no es bueno. La primera, la que estamos revisando está ahora mismo, loto, no es bueno, Moche, no es bueno. Lo que estás haciendo, loto. Y la otra la expresó el mismo Hashem cuando en el Edén, en el Gan Edén, en el jardín del Edén, después de crear al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Loto, el hombre solo, no es bueno. Eso lo dijo en Génesis 2:18. ¿Y en qué contexto Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? Bueno, cuando lo vio solo. Entonces, en respuesta a ese ver del Señor, vio a Chen que no era bueno, él dijo, le haré una
respuesta que la traducción ha llamado ayuda idónea. Yo quisiera que fuéramos al glosario. El glosario hebreo para esta palabra que en castellano han traducido como idónea. Vamos al glosario. La palabra es neged. Neged, aquí está. Neged. Y neged no necesariamente significa idóneo. Neged, como lo podemos ver aquí, significa contraparte. Y mucho más literal, significa en contra de. O sea, le haré a Eva en contra de Adán. En otras palabras, la pondré delante de Adán como opuesta a Adán. Esto es maravilloso, porque realmente es algo novedoso que podemos descubrir por el contexto lingüístico de la lengua en el cual se escribió la revelación. Él no dijo, como lo han traducido en castellano, ayuda idónea. No, él lo que dijo fue, voy a poner delante de Adán alguien que sea su contraparte, que se le oponga, que esté delante de él para que se le oponga. Claro, estamos hablando de hombres y mujeres que conocen la Torá. En respuesta a la necesidad masculina, Elohim dijo, le haré una ayuda que se le ponga de frente y sea su contraparte. No está bien lo que estás haciendo, Moche. ¿Por qué? Escuchemos aquí. Porque estás ignorando determinadamente, descuidadamente, deliberadamente, estás ignorando el gran recurso que significa una esposa. Moche estaba ignorando por año y medio a su esposa y llega a su esposa y en vez de hacer ese trabajo con ella, de tenerla como opuesta, él sigue haciendo todo solo. ¿Y cuáles eran las consecuencias para él? Muy negativas. Le dice, Lotov, no es bueno lo que haces. Y le dice, desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Moche estaba desperdiciando un recurso espiritual que Dios le dio. Moche no estaba escuchando a su esposa. Vamos al Evangelio, Primera de Corintios 7, del 10 al 13. Qué poderosa es la escritura. Leo aquí, Primera de Corintios 7, 10. A los que se han casado, ordeno, dice Shaul Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Porque para el marido, lo top no es bueno estar solo. No se separe. Y el capítulo mismo de Primera de Corintios 7, en el versículo 13 dice, esto es especial. Si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. ¿A quién le está diciendo esto? A la mujer. Porque la mujer es la ayuda que se le opone al marido. Claro, en parejas que él es incrédulo y ella es creyente, este es un reto, este es un desafío a la madurez de un hombre y de una mujer. Está suponiendo esta estructura de la escritura a un hombre que es un ish, un varón de Dios, que sabe cultivar el arrepentimiento, el ponerse en juicio delante de Dios, reconocer sus pecados, arrepentirse, reflexionar y cambiar. Y por supuesto, también está hablando de una mujer de escritura,
como dice Proverbios 31, una mujer de combate, de milicia espiritual. ¿Qué estaba pasando con Moche? Que estaba solo. Y el suegro, usando la escritura, le dice, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás tú y el pueblo. Y le da una tremenda enseñanza, obviamente de carácter administrativo legal. No está bien lo que haces. Las consecuencias de ignorar a tu esposa te van a llevar a desfallecer, a destruir al pueblo de Israel. Un mal líder, desfallece él y desfallece su pueblo. Entonces, la otra palabra que está aquí al leer hoy, Yitro aconsejó a Moche. Y entonces voy a leer capítulo 18, versículo 19 al 23. Oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo, y amonéstalos con los estatutos y las leyes. Perdón, me salté un verso, un renglón. Ahora oye mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Amonéstalos con los estatutos y las torot, las instrucciones. Hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Hasta aquí era lo que estaba haciendo Moche, pero lo nuevo es el consejo en el verso 21. Escoge tú mismo entre el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por príncipes de miles, príncipes de cientos, príncipes de 50, príncipes de 10, y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán a ellos. Aligera así la carga de sobre ti y que la compartan contigo. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Esto es muy hermoso porque este fue un consejo administrativo legal, porque le dijo, y aparece una de las más maravillosas estructuras del gobierno de Israel, el gobierno bíblico, que se llaman los shoftim, los jueces. Y aquí el mismo Yitro está dando cuáles son el perfil, las características de un juez en Israel. Le da también la estructura administrativa. Le dice hombres de valor. Aquí está hablando del perfil del cargo, temerosos de Dios, veraces, aborrecedores de lucro. Y luego le da la estructura. Ponlos por príncipes de miles, luego príncipes de cientos, príncipes de 50 y príncipes de 10. Toda una estructura administrativa. Dice, juzguen así al pueblo en todo tiempo, que todo asunto grave lo traigan a ti, y todo asunto sencillo lo juzguen ellos. Así aligerarás la carga y ellos la compartirán contigo. Pero la manera como este sabio hombre está aconsejando a su yerno denota una preciosa actitud, un carácter muy especial, porque le está diciendo, si haces tal cosa, o sea, lo está sugiriendo de una manera muy suave, si haces tal cosa. Y además, si Elohim así te lo ordena, wow, no es porque yo te lo diga, si te parece, si Elohim te lo ordena, o sea, ni siquiera es porque yo te lo diga, deja que Elohim te lo confirme. Entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. El texto que sigue muestra a Moche en su respuesta. Moche obedeció. Estos son todos esos verbos que me llamaron tanto la atención y que les hice notar cuando comenzó la lectura hace ya unos cuantos minutos. Aquí dice, y obedeció Moche. Continuemos acá en el panorama. Moche obedeció.
Esto está del versículo 24 al 27 del capítulo 18. Obedeció Moche a la voz de su suegro. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les dije que se establecía un lazo entre el padre de la desposada con su yerno y que era un lazo relacional de autoridad? Se nota que Moche sabía de autoridad porque dice Moche obedeció a la voz de su suegro y miren esto, hizo todo lo que le dijo. Esto se llama humildad. Y escogió Moche hombres de valor de todo Israel, siguió el consejo papel calcante, los puso por cabeza sobre el pueblo, por príncipes de miles, príncipes de cientos, príncipes de 50, príncipes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moche. Y dice el verso, y despidió Moche a su suegro, y éste se fue a su tierra. Aquí cabe perfectamente para Yitro la palabra misión cumplida. Pareciera que esto ayudó no solamente a salvar el matrimonio de Moche, a salvar a Israel. Ya el capítulo 19, que no puedo entrar en el detalle por el tiempo, lo podemos revisar como Israel en Sinai. Y esta es la preparación para recibir la Torá. Miren los versos que voy a leer aquí, la palabra que he venido enfatizando. Yitro escuchó, Moche escuchó, y ahora el Señor le está diciendo a Israel que escuche. Ahora pues, estoy aquí, capítulo ya 19, está diciéndole el Creador a través de Moche al pueblo. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moche llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de Hachem que Hachem le había ordenado. Y Moisés, Moche, refirió las palabras del pueblo a Hachem. Aquí aparece la palabra escuchar. En toda esta lectura es la clave de toda esta porción. Porque quienes escucharon, Yitro escuchó todo el evangelio, todo lo que le dijo Moche de la liberación de Israel. Luego, Moche escuchó, Moche obedeció y ahora el pueblo es invitado a escuchar, pero lo más hermoso es la respuesta del pueblo. El versículo 8, esto es antes de la entrega de la Torá. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos. Esto es maravilloso. Haremos todo lo que Hachem ha ordenado. La palabra para que se nos grabe en el corazón, escuchar. Quiera Dios que nosotros los varones escuchemos esta recomendación de escuchar a nuestras esposas. ¿Cuántos errores he cometido cuando no escucho a mi esposa? Cuando me privo del gran regalo, del gran recurso que mi esposa me da. Y puedo estar fatigado y llevando al pueblo, en este caso al pueblo que yo guío, mi casa, mi familia, mis hijos, también a desfallecer porque no sé hacer uso del recurso de Dios, que es mi esposa. No hago uso del negue, de la ayuda de aquella que en momentos de mi equivocación se me pueda poner con mucha sencillez y humildad como contraparte y me diga, no, no es así. Y me saque la Torá y me haga reaccionar. Luego hay una instrucción aquí porque al otro día se va a entregar la Torá
Y con esto quiero casi ir al cierre. Estas son las instrucciones para recibir la Torá. Dijo luego al pueblo, 19:15, estad preparados para el tercer día. Hay una serie de instrucciones, los límites, los animales, las personas, hasta dónde podían llegar para no traspasar los límites y morir ante la santidad del Creador. Pero entre las cosas que el Señor está diciendo, les dice, estad preparados para el tercer día. No os acerquéis a mujer. Esta fue una instrucción muy importante en ese contexto, para esa circunstancia y para ese momento. Iban a recibir la Torá. No os acerquéis a mujer. Porque la entrega de la Torá implicaba preparación. La entrega de la Torá implicaba enfoque. La entrega de la Torá implicaba atención, porque iban a recibir los mandamientos en el monte Sinai. Pero este mandamiento tenía una restricción de tiempo y propósito. El tiempo de la entrega de la Torá y el propósito de recibir la Torá. Era algo muy específico y excluyente y particular. Miren lo que dice el Evangelio en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. No os privéis el uno al otro. Ya lo había leído, pero lo vuelvo a traer a colación. No os privéis, está hablando de la intimidad. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicaros a la oración y luego volved a juntaros en intimidad, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay un texto que es muy conocido en Eclesiastés, cuyo nombre hebreo realmente es Cogelet, el congregador. Después hablaremos de eso. Pero dice en Cogelet 3, 1 al 5, una palabra que dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo de ir a la guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo para esparcir piedras, hay tiempo para recoger piedras, todo tiene su tiempo. Pero el tiempo para no apartarnos de la bendición del recurso espiritual que nos da el Señor como esposos, es un tiempo siempre. Quisiera revisar al menos dos malas concepciones de la cultura en la que nos movemos los hombres y las mujeres en este tiempo. La primera malconcepción que, que va en contra de esta verdad del valor de una esposa, del valor de cuidar la relación matrimonial, son las ideas machistas que desprecian el papel de una esposa temerosa del Señor. Nosotros los varones no caminamos toda la vida con el Señor. Algunos estamos caminando hace años, otros un poco más o un poquito menos, otros recién están comenzando, pero nuestras mentes tienen que deshacerse de ese modelo machista, impositivo, que no reconoce el valor de una esposa, que no sabe con sencillez y humildad escuchar el consejo de una esposa. Entonces, una mala concepción es la idea machista que desprecia el papel de una esposa. En casi todas las áreas, las esposas que nos ha dado el Señor, mayormente si conocen al Señor, ellas son un gran recurso. Y la otra mala concepción, entonces, si las ideas machistas son negativas, las ideas feministas que ignoran el diseño de Dios para la familia. Esas personas que dejan entrar el feminismo, estas mujeres dominantes que hacen esto, ellas no saben que están dispuestas a pagar un precio muy alto a largo plazo y van a ser responsables de producir hijos disfuncionales y familias disfuncionales. Después de este estudio, yo quisiera que miráramos el aspecto central, lo que nos queda ya de esta porción. Quisiera repetir un principio del pensamiento hebreo.
dice que el hombre que está casado en el pensamiento hebreo de la escritura, al hombre que está casado se le considera como si cumpliese toda la Torá. Wow. No olvidemos que en la Torá la relación del Señor con Israel es una relación matrimonial y que lo que ocurrió en Sinai fue un pacto matrimonial. Luego, si nosotros somos discípulos de Yehoshua HaMashiach, se considera que estamos creciendo como Ish, como varones de Elohim. Y entonces, cuando estamos casados, tenemos el gran escenario para poner en práctica todas estas verdades de la Torá. Por lo tanto, en la cultura hebrea se le considera al varón como si cumpliera toda la Torá por estar casado. Qué desafío gigantesco para nuestra cultura occidental. Otro aspecto central de esta paracha: el hombre que es capaz de vivir sabiamente con su esposa y hacerla feliz, entiende perfectamente para qué el Señor nos entregó la Torá. Me lo repito primero a mí. El hombre que es capaz de vivir sabiamente con su esposa y hacerla feliz está comenzando a entender para qué el Señor nos entregó la Torá. En otras palabras, la vida matrimonial para un creyente es la prueba de fuego, es la prueba reina de todas las pruebas para nuestro carácter. Dios bendiga la vida de nosotros pasando esta prueba con la ayuda del Ruach. En el matrimonio se hace práctico el vivir los mandamientos y el vivir por las promesas. Esto fue lo que vino Yitro a recordarle a Moche. Moche, tienes que vivir por la palabra empeñada, tienes que vivir por el pacto, en donde se cumplen las promesas, las palabras empeñadas y el pacto de fidelidad, a pesar de que estamos creciendo juntos hacia la madurez en el matrimonio. Por eso el estado ideal de un hombre es el matrimonio, porque es el mejor ambiente para practicar la Torah. Así que luchemos por nuestros matrimonios. Necesitamos reconocer el peso de valorar y respetar la palabra empeñada en el matrimonio y en todas las áreas de nuestra vida. Un aspecto central de esta enseñanza: el hombre casado no debe descuidar ni a su esposa ni a sus hijos. La familia implica una responsabilidad gigantesca e indelegable. Los varones cometemos un pecado grave cuando ignoramos el gran recurso espiritual de nuestra esposa. Un líder no puede desatender a su familia porque tarde o temprano fracasará. Y para cerrar con una palabra llena de esperanza y positiva, muy positiva: si prestamos atención a nuestros hijos y a nuestra esposa, el beneficio va a superar todo el esfuerzo que pongamos en ello. Tengo que decirles, amados hermanos, que en primer lugar, yo me siento muy beneficiado, muy redarguido, muy confrontado por el Señor al estudiar esta parachá antes de compartirla con ustedes. Porque nunca el Señor dejará de exhortarnos, de examinarnos, y lo más hermoso, el Señor dice: te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, el Señor nos hace entender el camino por donde debemos andar y la promesa: sobre ti fijaré mis ojos. Pero antes de eso ha dicho, mañana voy a hablar de esto: no seáis como el caballo o como el mulo, son seres irracionales. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que no se sujetan si no se les pone un freno.
Dios ponga freno a nuestra impetuosidad, a la rebeldía de nuestra carne, que no abraza estos valores de la familia y el matrimonio, y nos haga entender diligentemente el camino por donde necesitamos andar. Digámosle, fija sobre nosotros tus ojos, no nos dejes, acompáñanos. Hermanos amados, Shabbat Shalom para todos ustedes, que tengan un tiempo de deleite en familia al recibir este día distinguido y santo. Mañana a las 5 nos encontramos para el cierre de Shabbat. Shabbat Shalom para todos ustedes. El Señor les dio un tiempo muy hermoso de deleite. Nos vemos mañana.